En esta parte del tema de la materia vamos a estudiar los compuestos binarios. Los compuestos binarios pueden ser de tres tipos: óxidos, hidruros y sales binarias. Aprenderemos la regla para nombrar los compuestos binarios y también cómo se nombran los compuestos binarios, es decir, cómo se leen. Empezamos. Compuestos binarios. Denominamos sustancias binarias a aquellas que están formadas por dos tipos de átomos distintos. No quiere decir que la molécula tenga solo dos átomos, sino que solo la componen dos átomos de distinto tipo. Algunos ejemplos son el agua. El agua es una molécula que está formada por dos átomos distintos. Aquí aparece el oxígeno y aparece el hidrógeno. Pero sin embargo hay tres átomos. La molécula la forman tres átomos, uno de oxígeno y dos de hidrógeno. Lo mismo ocurre con la molécula esta. Aquí intervienen dos átomos, el oxígeno y el flúor, pero sin embargo la molécula la forman tres átomos, uno de oxígeno y dos de flúor. En esta otra molécula aparecen solamente dos átomos, el cloro y el sodio, y son los únicos que forman la molécula, uno de sodio y uno de cloro. Seguimos. Los compuestos binarios, como hemos dicho antes, son de tres tipos: el óxido, los hidruros y las sales binarias. Los óxidos interviene el oxígeno. En los óxidos interviene el oxígeno. Siempre aparecerá el oxígeno y aparecerá a la derecha, siempre cuando le hagamos la fórmula. En los hidruros interviene el hidrógeno. Y también aparecerá en la fórmula a la derecha, porque son negativos. Los dos negativos van siempre a los negativos a la derecha. Sales binarias. En las sales binarias interviene un metal y un no metal. Seguimos. Reglas para nombrar los compuestos binarios. El átomo que se nombra en primer lugar debe tener un número de oxidación positivo y el segundo lo debe tener negativo, es lo que hemos comentado antes. Aquí en este ejemplo que aparece en el punto 2 vamos a buscar la fórmula entre el hierro y el oxígeno. El oxígeno tiene -2 como índice de oxidación y el hierro +3. Por lo tanto, el oxígeno, por ser negativo, tiene que escribirse el primero a la derecha. Y el hierro que tiene +3 se escribiría el primero a la izquierda. Y para completar la fórmula, como su índice lo colocamos a cada uno del número de oxidación del otro. Aquí el hierro tiene 3, el 3 pasaría al oxígeno y el 2 del oxígeno pasaría al hierro. De tal forma que la fórmula final quedaría como esta: 2 de hierro y 3 de oxígeno. El 2 proviene del oxígeno y el 3 proviene del hierro. Y por último, que también es muy importante, si es posible, se simplifica la fórmula. Por ejemplo, en este caso, silicio 2, oxígeno 4. Los dos números, el 2 y el 4, son números pares y por lo tanto se pueden dividir entre 2. 2 entre 2 a 1. El 1, cuando es 1, el numerito que hay que poner no se pone, se omite. El 4 entre 2, 2. Así que ya sabemos nombrar. Primero se coloca el más, a la derecha se coloca el más electronegativo, a la izquierda el positivo, y se intercambian los números de valencia. El que tiene +3 pasaría al oxígeno y el que tiene -2 pasaría al hierro. Y aquí se escriben sin el signo, no se ponen signo ninguno. ¿Cómo se nombran los compuestos binarios? Primera regla: en un compuesto binario se empieza a leer la fórmula por la derecha. Ten cuidado, en castellano leemos en el otro sentido. Segundo, se nombra la raíz del primer elemento, que es el de la derecha, terminado en uro. Por ejemplo, si es un cloro, cloruro; si es hidrógeno, hidruro; si es azufre, sulfuro. Si es un oxígeno, y solamente si es un oxígeno, entonces se lee óxido. Siempre irán precedidos
del prefijo que indica el número de átomos de ese elemento: di, tri, tetra, penta. Los prefijos están en esta tabla y son los prefijos que recomienda la IUPAC. La IUPAC es un organismo internacional que regula la formulación química. Mono para indicar un átomo. Cuando hay 2 átomos diremos di. Tri cuando haya 3 átomos. Tetra para 4 átomos. Penta para 5. Hexa para 6. Hepta para 7. Octa para 8. Nona 9. Y deca 10. Después de la preposición de seguida del nombre del elemento, también precedido por el prefijo del número de átomos. Todo esto, estos 3 puntos y los anteriores, lo vamos a ver más claro justo con los ejemplos. Veamos los ejemplos. Ejemplos de óxidos. No olvidemos, esto no lo tenemos que aprender de memoria, los prefijos. Vamos a mezclar cloro y oxígeno. El cloro tiene de índice de oxidación más 3 y el oxígeno tiene de índice de oxidación menos 2. Por lo tanto, en la fórmula vamos a escribir a la derecha el oxígeno porque es negativo y a la izquierda el cloro porque es positivo. Y los numeritos, los índices de oxidación se van a intercambiar. El del oxígeno vaya al cloro y del cloro vaya al oxígeno. Así que la fórmula quedaría de esta manera. ¿Veis? El 3 proviene del cloro y el 2 era el que tenía el oxígeno. Se han intercambiado los índices. Y para leerlo es muy fácil también porque utilizamos los prefijos. Empezamos a leer por la derecha. Tri porque son 3 oxígenos. Como hay un oxígeno diremos trióxido de dicloro. Trióxido de dicloro. Otro ejemplo, aquí aparece el yodo con más 5 y el oxígeno con menos 2. A la derecha escribiremos el negativo, oxígeno. E intercambiaremos su índice. El 5 se lo llevará el oxígeno y el 2 irá para el yodo. Entonces escribimos, veis aquí el 5 para el oxígeno y el 2 para el yodo. Se han intercambiado los dos, su índice. Y para leerlo también muy fácil. Empezamos por la derecha, añadimos el sufijo, el prefijo, sería 5, pues penta óxido de diyodo. Pentaóxido de diyodo. El siguiente, aquí tenemos el plomo y el oxígeno. Plomo con más 4 y el oxígeno con menos 2. La fórmula, intercambiando y escribiendo a la derecha el negativo, te quedaría pues Pb2 o 4. En este caso particular tenemos su índice 2 y 4. Los dos son pares y se puede simplificar. Los pares siempre se pueden dividir por 2. Por lo tanto, 2 entre 2, 1. Su índice 1 nunca se escribe. 4 entre 2, 2. Y lo ponemos. Y ahora leemos este, no el anterior. Este sería, como son 2 oxígenos, hay 2 átomos de oxígeno, sería dióxido de plomo. Dióxido de plomo. En este caso también sería correcto decir dióxido de monoplomo, pero el mono no es habitual que se utilice. El mono solamente se utiliza cuando queremos insistir en que es un solo átomo. Ejemplo de hidruros. En este caso veréis que en vez del oxígeno aparece el hidrógeno. Ya no aparece el oxígeno. Con índice de oxidación negativo. Por lo tanto, es el que escribimos a la derecha. Porque los negativos van a la derecha. La fórmula sería, intercambiando las valencias o los números de oxidación, sería el 4 que era del carbono y el 1 que lleva aquí el carbono, que no se escribe, sería el del hidrógeno. Y para leerlo, igual que antes. Pero ahora ya no hay un oxígeno, hay un hidrógeno. Por lo tanto, sería tetrahidruro de carbono. Tetrahidruro de carbono. También podríamos decir tetrahidruro de monocarbono.
Siguiente ejemplo. Aquí tenemos el calcio con +2 y el hidrógeno con -1. La fórmula, no me paro en ella ya, sería intercambiando las valencias y escribiendo el hidrógeno, que es el negativo, a la derecha. En este caso quedaría de esta manera. Para leerlo, empezamos por la derecha. Dihidruro de calcio. Dihidruro de calcio. En este caso tenemos el platino y el hidrógeno. La fórmula, intercambiando sus valencias o sus números de oxidación, sería platino 1, hidrógeno 4. Para leerlo, pues sería tetrahidruro de platino. Tetrahidruro de platino. Pasamos a las sales binarias. En las sales binarias aparecerá, ya no aparece el hidrógeno, no aparece el oxígeno y aparece un no metal. En este caso tenemos el sodio y el cloro, el sodio con +1 y el cloro con -1. Como es el negativo, será el que escribamos a la derecha. En la fórmula aparecerá a la derecha el cloro. Y la fórmula, intercambiando las valencias, sería esta, NaCl. Y para leerlo, leemos de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. De derecha a izquierda, que serían cloruro de sodio. Cloruro de sodio o sal común. Veis que no es el oxígeno, por lo tanto no es un óxido, no es el hidrógeno, por lo tanto no es un hidruro, es un cloruro. El siguiente ejemplo, calcio y cloro, pues el que vamos a escribir a la derecha sería el cloro porque tiene valencia negativa, y intercambiando los números de oxidación nos quedaría esto. Leemos de derecha a izquierda dicloruro de calcio. 2 cloro, dicloruro de calcio. El siguiente sería cobalto y azufre. Cobalto con +3, azufre con -2. La fórmula, intercambiando los números de oxidación, sería cobalto 2, este 2 es el que tenía el azufre, este 3 es el que tenía el cobalto. Para leerlo, empezamos por la derecha, nombrando primero los prefijos. En este caso sería trisulfuro de dicobalto. Tri, porque son 3. Sulfuro, porque es el azufre, terminado en uro, de dicobalto. Y esto es todo.